7:03 de la mañana, aquí están los 5 temas que usted tiene que conocer para salir de su casa bien informado. Y comenzamos con esto. La canciller alemana Angela Merkel celebra el cómodo triunfo de su partido en las elecciones generales de Alemania. Es la mujer más poderosa del mundo. Se prepara ahora para un tercer periodo en el poder. Los resultados le otorgan al Partido Unión Demócrata Cristiana, que es el suyo, y a la Unión Socialdemócrata Cristiana de Baviera, que es el aliado de la canciller, más del 42% del total de los sufragios. Tras los resultados que fueron calificados por la comunidad internacional como un triunfo de Merkel, el presidente del partido alemán, Philipp Rösler, anunció su dimisión, pues su partido quedó por fuera de la Cámara Baja. 69 muertos y 63 desaparecidos es el saldo hasta ahora del ataque de la milicia radical islámica somalí Al-Shabaab a un centro comercial de Nairobi, en la capital de Kenia. El ministro del Interior del país, Ole Lenku, afirmó que entre 10 y 15 asaltantes permanecen en el interior de ese centro comercial. Las fuerzas de seguridad lograron rescatar a la mayoría de los rehenes. Hasta ahora se registran disparos y explosiones en las instalaciones. Por 2 meses se extendió el nuevo calendario académico de la Universidad Nacional, es decir, los estudiantes de Bogotá y Palmira en el Valle del Cauca tendrán clases hasta enero del 2014. Las directivas de la universidad afirmaron que tras el paro de trabajadores que afectó las clases por 50 días, los estudiantes ahora tendrán que volver y seguir el semestre hasta el 25 de enero. Además, el calendario del 2014 comenzará en marzo. El presidente Juan Manuel Santos inicia hoy una avanzada diplomática en Nueva York por la paz para blindar jurídicamente el proceso con las FARC. Durante la asamblea número 68 de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano busca que sea ratificado el apoyo internacional para evitar que en un futuro la Corte Penal Internacional de Justicia interfiera en el modelo de justicia transicional que se implementará aquí en nuestro país para poner fin a este conflicto armado de más de 50 años. El mundo de las letras está de luto por la muerte del escritor colombiano Álvaro Mutis, quien falleció en Ciudad de México a los 90 años. El maestro murió en la ciudad capital del distrito mexicano tras luchar contra una enfermedad respiratoria. El autor de Ilona llega con la lluvia y la mansión de Aracauma nació en 1923 en Bogotá, pero se había radicado en Ciudad de México desde los años 50. Según algunos medios, su cuerpo está siendo velado en San Jerónimo, al sur de la capital del país azteco. 7:06. La noticia de la muerte del maestro Álvaro Mutis le da la vuelta al mundo. Recordemos las palabras del ilustre escritor colombiano. La música ha sido para mí una fuente de inspiración, si es que ese fenómeno de la inspiración existe. Yo tengo muchas dudas. Yo creo que la única inspiración es el trabajo diario. El gran conversador es el hombre que sabe escuchar, no el hombre que sabe hablar. En todo momento de dolor de mi país es un momento de dolor para mí. Quiero profundamente a mis paisanos y les deseo el mejor presente, no el futuro, el mejor presente del mundo. Ese país no tiene por qué estar sufriendo lo que está sufriendo. Colombia no es eso. Con esa voz tiene que recitar muy bien. Bueno, leer, porque la recitación yo le tengo terror. No me sé un solo verso mío, ni una palabra. ¿Y de los ajenos? Algunos sí, de don Antonio Machado, o sea, algunos. Por ejemplo. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Vamos ahora en vivo al occidente de Bogotá con el escritor colombiano José Luis Díaz Granados, que es un gran admirador y también estudioso de la obra del maestro Álvaro Mutis. Jennifer Montoya está con él. Jennifer. Hola Vanessa, buenos días. Pues así es, la literatura no solo colombiana, sino la mundial se encuentra de luto con el fallecimiento del maestro Álvaro Mutis. Pero ¿qué significaba, qué contribución dio Álvaro Mutis a la literatura mundial? Le preguntamos a uno de sus estudiosos, como usted lo dice, el escritor, poeta y novelista José Luis Díaz Granados. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Y cuál es esa contribución tan grande que dio el maestro Álvaro Mutis a la literatura no solo colombiana, sino mundial? Bueno, es uno de los poetas cardinales de Colombia, es decir, al lado de José Asunción Silva, de León de Greiff, de Aurelio Arturo, de Eduardo Carranza. Es uno de los inmensos poetas que contribuyó con su obra poética
al engrandecimiento y enriquecimiento de la poesía hispanoamericana. Venía directamente de la influencia de las traducciones que Jorge Zalamea hacía de Saint John Perse. Él tiene incluso, hereda la voz elocuente de Jorge Zalamea. No olvidemos que Mutis en sus tiempos de adolescente trabajó como locutor y actor radioteatral en la Radio Nacional de Colombia. Él tuvo la influencia directa de su profesor de literatura del Colegio del Rosario, que fue Eduardo Carranza, siempre lo ha reconocido, y él se dedicó a la poesía, pero sobre todo como un gran lector de la poesía española, de la poesía francesa y de la poesía hispanoamericana, de Neruda, de César Vallejo, de Borges, y así fue contribuyendo con su primer libro, La Balanza, que publicó el 8 de abril de 1948, y al día siguiente ardió en el famoso Bogotazo y se agotó, decía Mutis, por incineración. Luego trabajó profundamente en su segundo libro, Los elementos del desastre, que fue publicado en la célebre colección Poetas de España y América, que dirigía Guillermo de Torre en la editorial Losada de Argentina, con Rafael Alberti. Ese fue la puerta abierta con la cual entró Álvaro Mutis a la poesía colombiana. Profesor, usted tiene una gran ventaja, que es estudioso del señor Álvaro Mutis y gran amigo de Gabriel García Márquez. ¿Qué le cuenta Gabriel García Márquez sobre la amistad con el señor Mutis? Bueno, con Gabo tengo un vínculo personal desde niño, y a lo largo de 50 años esa cercanía que nunca quise revelar sale en un libro publicado, valga la cuña, Gabo en mi memoria. La amistad con Mutis fue entrañable, desde que Gabo era un redactor, un reportero casi anónimo en los años 50 en El Espectador de Bogotá, y Álvaro Mutis era el jefe de relaciones públicas de una empresa aérea que se llamaba La Panagra, de los aviones de Lanza, y entonces viajaba mucho Mutis a Cartagena, se hicieron muy amigos. Trajo a García Márquez a Bogotá, donde ingresó a la redacción del Espectador, y luego, cuando él se fue a vivir a México, fue quien le acogió con los brazos abiertos a García Márquez, que llegaba con Mercedes y su niño en los brazos, y lo presentó a Carlos Fuentes, a Luis Buñuel, a Elena Poniatowska, le dio a leer el Pedro Páramo de Juan Rulfo, dijo: lea para que aprenda, y García Márquez siempre fue un amigo agradecido y entrañable de Mutis. Pues en 1956, durante la dictadura de Rojas Pinilla, Álvaro Mutis fue perseguido por la dictadura y terminó viviendo exiliado allá en México. ¿Qué hay de cierto, escritor, en que supuestamente Gabo fue a visitarlo durante una semana y se quedó toda la vida, hasta el día de hoy? Sí, él salió del país por un desencuentro que tuvo con una empresa multinacional donde trabajaba, y entonces allá las garras de la dictadura lo persiguieron y lo hicieron apresar en el Palacio Negro, el tétrico Lecumberri, donde fue compañero, entre otros, de Ramón Mercader, el que asesinó a León Trotsky. Y les enseñó a los presos, a los compañeros, a hacer obras de teatro. Entonces fue alguien que fue durante esos 15 meses muy útil, les enseñó poesías a sus compañeros. Cuando sale, escribe el famoso libro de relatos diario de Lecumberri, que lo publica Ediciones Era. Existen también las cartas con Álvaro Mutis de Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana. Y últimamente, pues Mutis se refirió a ello con mucha alegría de vivir, porque él era un hombre muy optimista y muy feliz. Escribió además muchas novelas, no solo su aporte fue en la poesía, sino en la narrativa contemporánea, como La nieve del almirante, La mansión de Araucaíma, Ilona llega con la lluvia, Un bel morir, bueno, en fin. Soñador de navíos. Así es, profesor, muchísimas gracias. Sin duda, una triste historia la que registramos hoy, pero sin duda también una rica y muy fructífera historia la del señor Álvaro Mutis. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Los niños han sido una de las principales víctimas de la crisis en Siria. La oposición de ese país denunció en las últimas semanas que más de 11.000 menores de edad han muerto desde que inició el conflicto. Pablo Herrera, enviado especial de Noticias Caracol a Siria, habló con varios niños a los que la guerra les cambió radicalmente la vida. Hamza, Mohamed, Abu, Ehsan, Abdallah, Ahmed, aparte de ser nombres propios de varón comunes en todo el mundo árabe, en Siria comparten algo más. Cada uno de ellos es una historia única en vida. Son jóvenes protagonistas de esta guerra, quizá incluso hasta demasiado jóvenes. Estas son las caras alegres del conflicto, ya sea jugando con los amigos o divirtiéndose en la calle, ya sea en un campo de refugiados
o en los brazos de un ser querido. Las siguientes no lo son tanto. Este es Ehsan. Colabora atendiendo a los clientes en esta tienda de armas del distrito Al-Mashhad de Alepo. A sus 11 años se toma su trabajo muy en serio. Su labor es impecable y su discurso, claro. Antes de la revolución no sabíamos lo que era la guerra, pero ahora ya nos acostumbramos a los bombardeos, a los francotiradores, conocemos todos los tipos de balas. Al principio daba miedo, pero ahora ¿qué vamos a hacer?, se lamenta. Hamza tiene 10 años. Un acontecimiento trágico lo ligó para siempre a la guerra. Ayudo a estos soldados en lo que puedo en este cuartel porque mi hermano murió en combate y ellos son sus compañeros. Estaré aquí hasta que ganemos, comenta. La mayoría de los centros educativos de Alepo están tomados por las fuerzas rebeldes y son cuarteles desde los que se prepara la lucha armada. Ahora se viene aquí a combatir. Las balas se abrieron paso entre los libros sin demasiada dificultad. Y aunque también es posible ver a menores participando de actividades menos peligrosas, como estas marchas de protesta de cada viernes, lo cierto es que la vida para los jóvenes sirios no es nada fácil. Muchas veces deben emplearse en labores de adultos, no siempre las más agradables. Ocupan el lugar de quienes huyeron o se fueron al frente o murieron en la lucha, porque hay que seguir asegurando el sustento familiar. Madurar a golpe de armas, esa es la consigna aquí en el frente de Suleiman al-Halabi de Alepo. Escasos metros separan a Kamel de las líneas enemigas. Aquí el combate es feroz, pero su determinación es total a pesar de sus 16 años. No tengo miedo a estar aquí ni por supuesto a la muerte. Si me matan seré un mártir de la revolución y eso es un honor. Además, mi familia me anima, me apoya y me admira por estar aquí, comenta. Abu Hilal, de 17 años, regresa de una jornada de combate. Comparte un té con sus compañeros de cuartel en el frente de Salah ad-Din. Hace poco se integró aquí y ya muestra heridas de guerra. No tenemos ninguna rutina diaria, hay que controlar a los francotiradores, a veces lanzamos alguna ofensiva, otras veces vigilamos de noche para que el enemigo no avance. La crudeza de la guerra no discrimina, sus huellas son en tiempo real y llevará tiempo sanar las heridas, aunque las cicatrices quedarán por siempre. La guerra de Siria va a camino de cumplir los 3 años y aún es difícil vislumbrar su final. En cualquier caso, lo que es seguro es que esta generación de jóvenes estará marcada por un conflicto que condicionó sus vidas para siempre, pero sobre todo que nunca debió ser. Desde Alepo, Pablo Herrera, Noticias Caracol. Nublado y lloviznas, eso es lo que indica nuestro pronóstico para el día de hoy en gran parte del territorio colombiano. Para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, @canalclima. 7:42 minutos de la mañana, 2 hechos de violencia enlutan en este despertar al Valle del Cauca. Por un lado, en el municipio de Zarzal, la explosión de una granada accidental que dejó un soldado muerto y 4 heridos. Por otro, en Cali fue asesinado un taxista. Carlos Gutiérrez tiene la información sobre estos hechos. Carlos, buenos días. Vanessa, buenos días. Permanecen en la clínica María Ángel del municipio de Tuluá, donde fueron trasladados estos 4 militares. De acuerdo con el reporte del centro asistencial, presentan heridas por esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Este es el diagnóstico de esta casa de salud. Tienen heridas a nivel del cuerpo, uno tiene una herida a nivel del dedo, el dedo del pie izquierdo, una herida en la cara y otro la herida en múltiples heridas a nivel de tórax y abdomen y extremidades. Según el ejército, a través de un comunicado, estos 4 militares resultaron heridos y uno más murió como consecuencia de una instrucción táctica. Al parecer, una granada estalló. Esto ocurrió en una base militar asentada en el municipio de Zarzal, en el norte del Valle. Entre otras noticias, como José Robinson Santa Cruz Zapata, de 35 años, fue identificado el cuerpo sin vida del taxista que fue asesinado en las últimas horas cuando se desplazaba en el sur de la capital vallecaucana. Al parecer, el pasajero le disparó en varias oportunidades. La policía tiene el retrato hablado del presunto homicida, mientras que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos que permita dar con su captura. En lo corrido del año, 11 taxistas han sido asesinados en la capital vallecaucana. Eso es todo por ahora desde el municipio de Tuluá, en el centro del Valle. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.
Muchas gracias a Carlos por su reporte desde Cali. Volvemos al área metropolitana de Barranquilla, en donde las autoridades investigan el ataque a un centro hospitalario que se registró en las últimas horas por parte de familiares de un hombre que era atendido en ese lugar. Margarita, ¿qué dicen ahora las autoridades? Adelante. Juan Diego, las autoridades dicen que será medicina legal quien establezca si las balas que causaron la muerte de esta persona provenían de una de las armas de los policías que adelantaban la persecución al ser advertidos de que el vehículo que él conducía era robado. También dicen que basados en los videos establecerán quiénes son las personas que cometieron pues prácticamente el ataque contra esta clínica. Vamos a aprovechar, tenemos una testigo de este hecho. Buenos días, me dice que vivieron momentos dramáticos de mucha tensión durante ese instante. Sí, vivimos más de 25 minutos porque le estaban haciendo llamado a la policía y no hacía acto de presencia. A los 25 minutos cuando ellos se quisieron presentar ya habían atacado la clínica, le habían arrancado la reja, le habían partido la puerta, le habían partido todo el techo. Vivimos 25 minutos de angustia porque me tocó que colaborarle a las enfermeras a ayudar a los enfermos a esconderlo porque ellos querían proceder de manera fea para adentro y entonces de manera que como no los dejaban entrar ellos procedieron con la clínica, acabar con la clínica. Vivimos 25 minutos de inseguridad. La policía no hacía actos de presencia en los llamados que se le hacían. Bueno, muchísimas gracias. Las directivas de la clínica dicen también que reforzarán la seguridad para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir. Desde el área metropolitana, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Seguimos en el Caribe y vamos a Cartagena. Es una de las ciudades colombianas que tuvo mayores vínculos afectivos con el novelista Álvaro Mutis. Allí forjó lazos entrañables con algunos de sus cercanos amigos que duraron toda la vida, como por ejemplo Gabo. Carlos Castaños nos cuenta más sobre cómo se ha sentido la ciudad tras la muerte de Mutis y esos amigos entrañables que allá tuvo. Carlos. Muy buenos días, efectivamente, como lo había anticipado usted, Cartagena fue una de las ciudades que tuvo mayores vínculos afectivos con el novelista fallecido Álvaro Mutis y muy especialmente porque aquí tenía unos lazos de amistad muy estrechos con el Nobel García Márquez y también con el pintor Alejandro Obregón. Y esta calle, particularmente la San Juan de Dios del centro amurallado, tiene un significado muy especial, o tenía un significado muy especial para el novelista Álvaro Mutis, porque aquí, en ese balcón que ustedes ven allí al fondo de color marrón de la Casa Blanca, allí funcionaba el diario El Universal y él, seducido por la magia de García Márquez, vino a conocer cuando él era un joven que hacía como columnista y periodista del diario El Universal que funcionaba en esta calle. Pero además aquí está también la Fundación para el Nuevo Periodismo, donde él vino como conferencista en muchas ocasiones. Y a solo 2 cuadras de aquí está la residencia de también el extinto maestro Alejandro Obregón. Así es que por estas calles deambuló muchas veces y él en su narrativa hace referencia a las calles del centro amurallado y toda su magia y por supuesto su estrecha amistad con estos dos cartageneros raizales. Por el momento es toda la información. Sigan ustedes en Bogotá. 8:05 de la mañana, continuamos. Los habitantes de un sector residencial en Envigado, en Antioquia, están furiosos y muy preocupados porque dicen que una construcción vecina está causando daños en sus viviendas y temen que con la llegada del invierno se les complique la cosa. Hasta las manos caben en las grietas de esta casa del barrio San José en Envigado. Según sus habitantes, debido a una construcción vecina, su vivienda se está cayendo a pedazos. Y a nosotros nos interesa es que nos arreglen las casas, a todos, porque todos les hemos vueltas tiras. Y ahora con el invierno temor de que nos venga el suelo. La casa que más está en riesgo es la de Unice, así como las paredes que se están cayendo de a poco. Pues como esta, hay 60 casas más que están en riesgo. Sus habitantes lo que piden es una pronta solución, antes de que el invierno termine destruyéndolos y sacándolos de sus moradas. Es muy peligroso porque por la parte de abajo hay un hueco que la casita y el patio están todos en el aire. Nos dicen los vecinos que del frente, que no nos hagamos acá y se puede ir por el deterioro de las paredes, el deterioro del piso. Noticias Caracol habló con el curador primero de Envigado, quien dio los permisos de construcción de la obra. Cuando él llega en cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, pues cumple con sus requisitos que están debidamente reglados por la ley. Carlos Blisker, ingeniero civil de la empresa constructora, explicó que ya se trabaja en una solución. Hemos hecho acompañamiento a las casas, le hemos hecho algunas reparaciones en casi todas las casas.
no se puede ejecutar la reparación total en el momento porque apenas estamos en proceso de fundaciones. Mientras que la constructora asegura que en el 2015 podrían comenzar con la reparación de las viviendas afectadas, los habitantes temen que para ese entonces las casas del barrio San José hayan desaparecido. Informó desde Envigado, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. 8:10 minutos de la mañana, las autoridades en Bogotá comenzaron a reforzar los controles contra los sitios nocturnos en la ciudad. José Fernando Patiño está con la alcaldesa de Usaquén y nos envió este reporte. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Pues yo me encuentro en la localidad de Usaquén, donde este fin de semana de Amor y Amistad fueron sellados 4 establecimientos nocturnos que no cumplían con las condiciones para seguir operando. Es el caso de este prostíbulo ubicado en la carrera 14A con 101 acá en el barrio de Chicó, Navarra, que fue sellado la madrugada del sábado. Pero para hablar de los operativos de fin de semana que se hicieron en esta localidad me acompaña la alcaldesa de Usaquén. Ella es Julieta Naranjo. Julieta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trataron estos operativos y ustedes qué encontraron? Muy buenos días, José Fernando. Hicimos recorridos viernes, sábado. Se sellaron de los sitios que se visitaron cuatro establecimientos de comercio. En 3 de ellos no se cumplía con las condiciones biosanitarias y en uno de ellos por permitir el consumo de alcohol en el espacio público. Miren, en toda la capital fueron sellados 1.642 establecimientos nocturnos por no cumplir con las condiciones básicas y las reglas establecidas. Es la información desde el norte de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. José, gracias. 8:11 minutos de la mañana. Es hora de hablar de salud. Empezamos la semana hablando del Alzheimer, que a propósito es la celebración del Día Mundial de esta enfermedad. Doctora Fernanda, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy les quiero hablar de las herramientas de las que disponemos para prevenir o si no por lo menos para retrasar la aparición de síntomas y mejorar la calidad de vida. Aunque todavía nos queda mucho para aprender sobre esta enfermedad, les cuento que está demostrado que, por ejemplo, saber 2 o más idiomas puede hacer que las primeras manifestaciones del Alzheimer aparezcan hasta 4 años más tarde que en aquellas personas que hablan solo un idioma. ¿Usted habla otro idioma además del español? No hablo otro idioma, sí, solo español. No hablo otro idioma aparte del español. Pues según recientes estudios, hablar 2 o más idiomas podría prevenir o retrasar la aparición del Alzheimer. Y en esto está de acuerdo la neuróloga Diana Correa. Eso significa que si tú aprendes un idioma más o un idioma además de el madre, digamos así, haces más conexiones en densidades sinápticas o en conexiones de las células nerviosas. Sería bueno aprender otro idioma y si tiene el beneficio de la salud sería mucho mejor. Bueno, ya sabiendo eso, ¿te animarías de pronto a hacer un curso? Sí, es probable. Eso significa las capacidades lingüísticas, por ejemplo, en la juventud. Los niños ahí que aprenden, por ejemplo, 1, 2, 3 idiomas, tienen una capacidad lingüística un poco mayor. Y para empezar, la edad no debe ser un obstáculo. En realidad, ese refrán de nunca es tarde es bastante aplicable. Eso significa que no importa la edad. Si yo quiero, puedo aprender un segundo o tercer idioma, ya sea en la infancia, juventud o en la adultez, pero siempre va a servir. Nunca es tarde, siempre hay que echar para adelante. Mientras que uno de adulto es más complicado, pero sí, claro, uno puede, todo en la vida se puede aprender. No, nunca es tarde para aprender, todos los días se aprende algo nuevo y no importa la edad. Además de este, hay otros factores que podemos modificar para prevenir la aparición del Alzheimer. Tener una alimentación sana, evitar el consumo de tabaco, realizar actividad física regular y mantener activo nuestro cerebro con otras actividades como la lectura. Insisto, hay que mantenerse activo física, mental y además socialmente. Recuerden, el respaldo familiar también es fundamental. Se necesita un entorno acogedor y feliz. Muy bien, en otras noticias de salud les cuento que científicos en Chicago, Estados Unidos, lograron por primera vez reducir los miedos a través de un tratamiento durante el sueño. Se trata de una forma novedosa de contribuir en el manejo de las fobias. Cuando los sujetos están dormidos, se les expone a olores y descargas eléctricas asociadas con el miedo específico que padecen. Luego, al despertar, les enseñan imágenes relacionadas con la fobia y después de varias sesiones observaron disminución en las reacciones frente a la situación causante del miedo. Es que el sueño es clave para consolidar la memoria y esto en cierta forma es un acercamiento a la manipulación de la memoria emocional. ¡Feliz día!
Gracias, doctora. Hoy el alcalde de Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, va a despachar desde la localidad de Kennedy, en el sur de la capital. El alcalde afirmó que su trabajo se concentrará en el cierre de establecimientos nocturnos que presenten irregularidades y en el fortalecimiento de la seguridad para los habitantes de esa localidad. Este sector hace parte de las zonas de la ciudad que registra aumento en homicidios y actos delictivos. En minutos les tendremos noticia de última hora sobre un grave accidente de tránsito de un bus de Transmilenio en la calle 80. 8:15 de la mañana, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. No se muevan, ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol, primero es noticias. Buenos días.